¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, en esta sesión vamos a ver un poco de lo que es un indicador. Ya, es decir, un indicador nosotros lo utilizamos para determinar el punto final de una valoración ácido-base. Ya sabemos que un indicador es una sustancia natural o sintética que presenta una propiedad física, que generalmente es el cambio de color. Ve que añadida al medio de valoración, esta experimenta un cambio brusco. ¿En qué momento? Cuando está en inmediaciones del punto de equivalencia. Este cambio ocurre cuando el analito desaparece o aparece un exceso de la solución valorante. Tenemos varias sustancias cuya estructura es compleja. La que estamos viendo es la fenolftaleína, ya que generalmente utilizamos en la valoración de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. También tenemos el verde de bromocresol. Ya todos estos tienen un rango característico de cambio de viraje. Ahora, cuando nosotros aumentamos el indicador a nuestra solución, uno puede llegar a pensar, ¿no ve?, que estamos añadiendo un volumen y que este volumen debería influir para que reaccione en el volumen del valorante. Pero básicamente estas soluciones, primero, como dice en la diapositiva, son intensamente coloreadas, pero las ponemos en concentraciones de 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. Ya, cosa que todavía se puede apreciar un cambio de color perfectamente. Esta concentración añadida prácticamente no influye con la cantidad de solución valorante que nosotros estamos añadiendo a la solución. No se olvide además que solamente tenemos que añadir gotas. Una gotita es más que suficiente para apreciar el cambio de color. Cuando nosotros analizamos los indicadores, básicamente podemos clasificar estos indicadores, ¿no ve? Porque hemos trabajado hasta ahora volumetría ácido-base, estamos empezando y ya hemos visto la parte de volumetría de precipitación. Entonces, estas sustancias se pueden clasificar en indicadores para procesos ácido-base, indicadores para procesos redox, indicadores para procesos metalcrómicos e indicadores de precipitación. La podemos indicar para el primero la fenolftaleína, para el segundo difenilamino sulfato bórico, etc. Ahora, nosotros tenemos que elegir al indicador, ¿ya?, en el intervalo de viraje que coincida lo mejor posible con el salto de la curva de valoración. ¿De acuerdo? Entonces, en ese rango de viraje lo vamos a identificar. Y por eso vamos a ver que cuando neutralizamos o hacemos la valoración entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, nosotros no buscamos prácticamente un indicador que cambie a 7. Y vamos a ver el rango de viraje de la fenolftaleína posteriormente. Pero veamos cómo se comporta un indicador en el medio en que está. Tenemos dos posibles medios, un medio ácido y un medio básico. En cada uno de ellos el indicador se va a comportar de una manera distinta, ¿no? Pero en ambos casos, en uno me está generando hidrogeniones y en el otro me está generando oxidrilos. Si de ambos yo lograra hallar su constante de equilibrio, podría hallar una relación entre, ¿no ves?, su color en medio básico y su color en medio ácido. Ahora, aquí estamos viendo los cambios de color. ¿Por qué se producen estos cambios de color? Tiene que haber una reacción, ¿de acuerdo? Y aquí está notándose el cambio de reacción que existe, en este caso, en la fenolftaleína. Ahora,
estamos viendo que se está rompiendo esta estructura, ¿no? Se está rompiendo está rompiéndose este enlace, carbono, oxígeno. Pero en todo caso, nosotros tenemos que ver, oye, ¿en qué rango yo puedo ver ese cambio de color? Entonces, recapitulando un poco, yo tengo el cambio, ¿no ve? De color cuando el comportamiento es de una forma ácida a una forma básica. Tengo el K del indicador y como podemos evidenciar, el K del indicador está en función de la concentración de hidrogeniones, y si está en función de la concentración de hidrogeniones, yo puedo poner en función del pH. Entonces, como pueden apreciar, nuevamente está en función del K del indicador y la relación de concentraciones. Y ahí identifico la concentración de oxidrilos y por lo tanto puedo relacionar con el pH, ¿no ve? Entonces, nosotros tenemos que saber ahora en qué rango de concentración nosotros podemos apreciar el cambio de pH y por lo tanto el cambio de coloración. Según estudios, entonces, para ver la relación de estos cambios, un operador medio puede apreciar el cambio en una relación de 1 a 10. Entonces, eso permite, ¿no?, que yo pueda expresar mi relación, ¿de acuerdo?, reemplazando en mi ecuación de los hidrogeniones. Estoy poniendo 10 y 1. Estamos hablando que la concentración de hidrogeniones para apreciar el cambio tiene que ser mayor a esta relación. Y para la parte básica podríamos obtener la misma relación de la anterior ecuación. Tendría el inverso de lo que estamos analizando. Por lo tanto, en forma general, yo estaría diciendo, ¿no ve?, que mi intervalo de cambio de pH es función del pK más o menos 1 unidad, más 1 menos 1. Por lo tanto, el cambio se va a evidenciar cuando haya un cambio, cuando una diferencia de 2 unidades. ¿Ya? Ahora, estamos indicando que acá, por si acaso, para aclarar un poco esta parte, que el operador medio ve un cambio en la condición ácida cuando la concentración de los hidrogeniones, ¿no?, es mayor al Ka 10 sobre 1. ¿No? Entonces, esta es mi relación de ácido y esta es mi relación de cambio de base. ¿De acuerdo? Entonces acá, si yo le estoy sumando y le estoy restando, estoy viendo un cambio neto de 2 unidades aproximadamente. Y en esencia el cambio va de una unidad de 1,1 a 2,2 unidades en ese intervalo. ¿Cómo deberíamos interpretar estos cambios? Lo que les decía de 2 unidades. Lo puedo poner en la escala de pHs. ¿Lo veis? Si me está diciendo del pK, 4 más menos 1, más 1, 4 más 1, 5, 4 menos 1, 3. Entonces aquí voy a ver el rango de viraje. Aquí voy a ver el color ácido y aquí voy a ver el color básico. Lo mismo con esta parte. Si yo tengo un KB, si tengo el KB, ya no va a ser función del pH, va a ser función del pOH. Y lo mismo, fíjense ustedes, hay un cambio aproximado en una diferencia de 2 unidades en total. Entonces eso nos permite, estos cambios nos permiten seleccionar adecuadamente los rangos de viraje. Obviamente estos rangos de viraje entre la diferencia del punto equivalente y del punto final, donde observamos el cambio físico, tienen que ser pequeños. ¿Para qué? Para tener un error bajo. Continuando con la parte de los intercambiadores los indicadores ácido-base, ¿ya? Les muestro una tablita en la que podemos nosotros evidenciar aquellos cambios. Fíjense de la fenolftaleína. Me dice 8. Sus rangos de viraje es de 8 a 10.
¿De acuerdo? Entonces acá, digamos, yo no voy a poder, si uno piensa que en la neutralización de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, debe utilizar un indicador que mida en su pH exacto, debería ser 7, ¿ya? Entonces, ¿cuál indicador ustedes deberían recomendar? Aquí este que da 7, y el azul de timol, que más o menos es próximo. Entonces, la condición ya la habíamos mencionado, ¿no? Debemos buscar un indicador en la que su rango de viraje coincida lo mejor que se pueda con el salto de la curva de valoración. Es decir, estoy con la curva sigmoidea, estoy valorando y yo necesito que este cambio directamente lo mida, ¿no ve? Este cambio. En este cambio. Ahora, adicionalmente, podemos indicar, ¿no ve? Recapitulando, que los intervalos son entre 1,1 a 2,2. Adicionalmente, esto es una pequeña tabla, ¿no ve? Vamos a encontrar en función de cualquier cambio que nosotros queramos. Ahora, no necesariamente tenemos que buscar indicadores sintéticos, ¿no ve? Tenemos en la naturaleza como la remolacha, tenemos sustancias que podemos utilizar como indicadores. Una vez que hemos hecho el repaso global de algunos conceptos, entraríamos a la valoración ácido fuerte, base fuerte. ¿Qué características habíamos dicho de las dos reacciones? Que se disocian completamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo tengo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, el producto sería cloruro de sodio más agua. No nos olvidemos que ambas soluciones tienen que estar en medio de un disolvente, en este caso es el agua. Y nosotros tenemos la autoionización del agua, es decir, está proporcionando hidrogeniones y está proporcionando oxidrilos. Pero habíamos dicho también que cuando estos son iguales, su concentración es 10 a la menos 7. Entonces, cuando yo no tengo soluciones diluidas, tengo 0,1, 0,2, el aporte de la ionización del agua es despreciable. Por eso este análisis, ya que prácticamente la concentración de oxidrilos simple y llanamente va a ser igual a la concentración del ácido clorhídrico. Y lo mismo la del hidróxido de sodio. Esta va a ser prácticamente igual a la concentración de oxidrilos. Ahora, habíamos visto nosotros ya en la parte de precipitación, ¿no? Que cuando nosotros hacemos una valoración, siempre se tienen tres etapas. La primera es antes del punto equivalente, ¿no ve? Pero la primera condición es que debemos hallar el volumen equivalente, eso no se olviden. Después tenemos antes del punto equivalente y utilizamos esta ecuación, ¿no ve? Moles iniciales menos moles añadidos sobre volumen total. En el punto equivalente es cuando los equivalentes de estos se han neutralizado. Y por lo tanto yo tendría esta ecuación, ¿no? Y de ahí lo primero que debemos hacer antes de hacer toda la valoración es evaluar el volumen equivalente. Y tendríamos el punto 3 que sería después del punto equivalente. Después del punto equivalente, ¿qué estamos diciendo? Que uno de los compuestos, no sé, si el ácido clorhídrico está en la bureta, ¿no ve? Y este ya va a estar en exceso. Va a ser moles añadidos menos moles iniciales. Fíjense, es función de la cantidad que estamos añadiendo. Y con esta recapitulación podemos empezar a trabajar con un ejercicio bien simple. Esta parte de ácidos fuertes y bases fuertes es rápida, ¿no? Ahora, acá, ¿cuál es el instrumental que nosotros utilizamos? Generalmente nosotros utilizamos una bureta, un soporte, un matraz, y empecemos a trabajar, ¿no? Empecemos a trabajar, acuérdense, la bureta agarramos con la mano izquierda, la llave, el vaso agarramos con el brazo derecho.
y empezamos a agitar. ¿No ve? Eso se hacía desde antes, tiempo atrás. Pero ahora podemos utilizar un agitador magnético. Solamente añadimos el volumen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el volumen equivalente. En este caso, comprueban, me da 25 mililitros. Y podemos empezar la curva de valoración. ¿No ve? Antes del punto equivalente utilizo esta ecuación. Volumen añadido 0. Si no he añadido nada, solamente tengo los volúmenes iniciales. El volumen total va a ser el volumen inicial más el volumen añadido. El volumen añadido es 0 y solamente tendría moles iniciales sobre el volumen inicial. Eso vendría a ser directamente la concentración del ácido clorhídrico, ¿no ve? Y directamente saco su logaritmo y esto es 1.3. Si añado 10 mililitros, así, a lo que yo tenía inicialmente, algo lo he quitado. Ya, y eso hablábamos en volumetría de precipitación, que es mejor trabajar en mililitros y en milimoles. Entonces mi concentración de ácido clorhídrico, que va a ser la concentración de los hidrogeniones, esa es la condición, moles iniciales. ¿Cuánto tengo inicialmente? 50 por su concentración. Este molar, ¿qué significa? Aquí yo lo puedo poner entre paréntesis, milimoles por cada mililitro. Y no hay ningún inconveniente. Menos el volumen añadido, estamos añadiendo 10 mililitros por su concentración 0,1 milimoles por cada mililitro. Volumen total 50 más 10. Directo tengo la concentración del ácido clorhídrico y puedo hallar automáticamente la concentración de hidrogeniones, mejor dicho, y luego el pH. Ya estamos aumentando de pH bajo hacia pH más alto en valor. Luego tendríamos en el punto equivalente, esa es la condición, por lo tanto el pH debería ser 7. En este caso, después del punto equivalente, ¿qué me estaría diciendo? Yo tengo los moles que estoy añadiendo están en exceso. Entonces ya no voy a tener ácido clorhídrico, ya se ha consumido, solamente voy a tener hidróxido de sodio. Estoy poniendo 25,10 por su concentración menos 50, claro, por lo que había inicialmente. ¿No ve? Tenía 50 inicial y ha aumentado 25,10, en total tengo 75,10 mililitros. Listo, hallo la concentración de los oxidrilos, que sería equivalente a la concentración del hidróxido de sodio, y puedo hallar el pH. Tengo el pH y automáticamente puedo hallar el pH. Bien, es sencillo, ¿de acuerdo? Aquí podemos apreciar una tabla de las curvas de valoración, pero ¿qué me he permitido hacer en este caso? A ver, trabajar con la condición que hemos hecho la tablita hace un instante con el ejercicio de aplicación y lo he diluido 100 veces, ambos. Fíjense, aquí era 1.3, un pH más ácido, aquí no es ya un pH muy ácido. Tampoco aquí he sacado un pH muy básico, aquí tampoco ya es tan básico en comparación de los dos, ¿no ve? Si nosotros analizamos esto, entonces, ¿qué podemos indicar? ¿Qué nos dice la condición? Que nosotros debemos elegir un indicador donde podamos apreciar el salto de la curva, ¿no? ¿Cuál sería el salto de la curva? Este sector. Si nosotros analizamos nuestra solución A, tengo esta concentración. Entonces fíjense, si yo utilizo el azul de bromotimol, estaría en el salto de la curva de valoración. Acá, en este punto, cuando yo trabajo con la fenolftaleína, oye, se hace mucho mejor la evidencia del salto de la curva de valoración, pero es mi solución concentrada A. Si yo analizo mi solución B, la fenolftaleína ya no me serviría. ¿Con quién podría evidenciar mejor el cambio, el salto? Con el intervalo del azul de bromotimol. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando yo empiezo a diluir mis soluciones, tengo que saber en qué o con qué indicador yo debo trabajar para evidenciar un buen salto.
en su curva de valoración. Bueno, jóvenes, hasta aquí esta parte. Se cuidan, hasta luego.